Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de frases de Santa Faustina. Hoy vamos a reflexionar en torno a una frase que escribe Sor Faustina en el numeral 1698. 1698. Ya recordemos, ella escribe hasta lo que nosotros conocemos como el numeral 1803, por lo tanto está en los últimos meses de su vida y va a escribir esta frase. La divina misericordia alcanza al pecador a veces en el último momento, de modo particular y misterioso. Repito esta frase. La divina misericordia alcanza al pecador a veces en el último momento, de modo particular y misterioso. Reflexionemos en torno a esta misteriosa frase de Sor Faustina, porque en este numeral 1698 ella habla de, e incluso en otros numerales llega a verlo por un conocimiento que tranquilamente podemos decir extraordinario, cómo obra en el interior del alma de un pecador, aún fuera del alcance de la percepción de aquel que está junto al, por ejemplo, al agonizante o al moribundo, o a la persona que está, digamos, sin manifestaciones exteriores. Y Sor Faustina llega a hablar de eso, ella que no es ni médica, ni psicóloga, ni psiquiatra, ni sacerdote, sin embargo habla de la profundidad del estado y cómo un alma se encuentra con la misericordia de Dios en el momento donde ya hay un mundo adentro y desconectado de afuera, digámosle así. Bueno, Sor Faustina llega a hablar de esto, evidentemente con un conocimiento que no venía de sus propias fuentes ni de su propia experiencia. Ella, como apóstol de la Divina Misericordia, tenía un conocimiento preclaro justamente por un don de Dios. Y nos lo permite conocer a nosotros como una fuente de gran esperanza. Por eso meditemos en torno a esto, a esta frase. Sor Faustina habla de la Divina Misericordia alcanza al pecador. A veces nosotros llamamos la Divina Misericordia y claro, nos hemos acostumbrado a mencionar así esta devoción a la Divina Misericordia. Sin embargo, la Divina Misericordia, como siempre tenemos que hacer como una especie de purificación del mismo nombre, porque estamos hablando de un atributo de Dios, es decir, de un modo de ser de Dios, y su ser se identifica con su modo de obrar, de actuar. Y este es su principal atributo, la misericordia de Dios, porque es no solamente Dios en sí mismo es bueno y es amor, sino que este atributo se derrama sobre los hombres y es el que más efectos produce, el que más cambia nuestra vida, el que más decisivo para nosotros. Más que su justicia y su santidad, que Dios es justo, es 3 veces santo. Sin embargo, el conocimiento de la bondad de Dios, cuando uno recibe su bondad, eso lo cambia todo. Por eso debemos siempre purificar. Nosotros llamamos Divina Misericordia a la devoción, ¿sí? Como le damos como nombre de la devoción, pero principalmente es el modo de ser y de obrar de Dios. Y el modo con el cual queremos que actúe en nosotros y en nuestros seres queridos y en el mundo entero. Y de eso se trata esta frase. La Divina Misericordia alcanza al pecador, escribe Santa Faustina. Alcanza al pecador. Es decir, de alguna manera Sor Faustina estaba hablando de cómo invita, rodea, llega, se hace sentir, incluso por el alma más endurecida y más apartada. Es que justamente esto tiene que ver con el Evangelio. Jesús cuánto insistía en la parábola de la oveja perdida, por la cual el buen pastor deja a las demás ovejas y se va a buscar a la oveja perdida. Alcanza al pecador, sale a buscarlo en el lugar de más oscuridad y más perdido. Allí va a buscarlo y allí se encuentra con la oveja perdida. También el hijo pródigo. Gran pasaje, el pasaje evangélico que habla de la misericordia de Dios. Estaba perdido y ha sido encontrado, dice el padre del hijo pródigo. Estaba perdido y ha sido encontrado. La misericordia divina alcanza al pecador, se encuentra con el pecador. Y dice, justamente el diario de Santa Faustina en otros numerales, a mayor pecador, mayor derecho tiene a la misericordia. Ojo, también, esto siempre tengo que aclararlo, no está jamás, dice el diario de Santa Faustina,
algo que vaya en contra de lo que es el catecismo, la enseñanza de la iglesia. Al contrario, lo hace revivir con mucha fuerza, de que siempre es necesaria la conversión, siempre es necesario el arrepentimiento del pecado. Acá no existe esto de peco, total Dios es bueno. Un Dios bueno, entonces yo puedo vivir en pecado, total Dios es bueno. Acá siempre la misericordia divina, tal como está en la Sagrada Escritura, manifestada en el magisterio de la Iglesia, explicitada, sobre todo relucida para estos tiempos por medio de la divina misericordia, tiene que ver con la conversión, con el cambio, con el dejar de ofender a Dios. Dios busca eso, porque esa es la salvación del alma, es dejar el pecado que ofende a Dios y lleva a la muerte. Entonces el Señor busca con su misericordia que el pecador se arrepienta del pecado y vuelva. No es decirle, bueno, no, al final decir que no es pecado lo que sí es pecado. Sería una falsa misericordia. Cuidado con la falsa misericordia. La palabra arrepentimiento, conversión, son palabras decisivas. Arrepentimiento, conversión y penitencia, para saber que nos encontramos en la verdadera divina misericordia, que tiene que ver con esta devoción, que tiene que ver con la Sagrada Escritura, que tiene que ver con la enseñanza de la Iglesia, que tiene que ver con el catecismo. Cualquier predicación en torno a la divina misericordia, o a veces la llaman misericordia, que no tenga la conversión, que no tenga la penitencia, que no tenga el arrepentimiento, estamos cercanos a una falsa misericordia que no es la de Dios. Toda la Sagrada Escritura siempre hay un cambio. Estaba perdido y ha sido encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Muerto por el pecado, vivo por la gracia. Así siempre lo ha entendido la Iglesia, porque así siempre lo reveló Dios. Y entonces esta frase, la divina misericordia alcanza al pecador a veces en el último momento. ¿Cuál es el último momento? Bueno, la divina misericordia, como devoción, acentúa mucho el tema del último momento. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en la revelación de la coronilla, donde Jesús pide rezar la coronilla especialmente en el momento de la agonía. En el último momento, la agonía. Y tiene que ver con eso. La divina misericordia allí. Es como que en el último momento, instantes, minutos, horas, días de la vida, donde parece que el alma ha perdido el contacto con el exterior, y probablemente lo sea, o gran parte. También es todo un misterio el tema de la muerte. Pero el Señor ha querido que se rece cerca del agonizante esta coronilla. De alguna manera también está indicando que cerca del agonizante, el agonizante puede, sobre todo, aquel último sentido en apagarse, que es el oído. Escuchar que hay quien reza, y quien reza estas palabras de misericordia, quien invita con la coronilla a confiar en la bondad de Dios. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Ten piedad de mí, Señor. Por medio de la oración de la coronilla se ablandan los corazones por la gracia que fluye en medio de esta oración, que Dios ha dado esta oración, porque Dios da esa gracia. Y así para encontrarse con el pecador. Por eso nunca hay que perder la esperanza, ni para nosotros, ni para los seres queridos, ni para tantos aquellos amigos, colegas, personas que nosotros conocemos, que queremos su conversión, su salvación eterna, que salgan del pecado. Nunca perder la esperanza, porque la divina misericordia, como dice esta frase, alcanza al pecador a veces en el último momento. Si hemos tenido confianza en la bondad de Dios para pedirla, implorarla, para aquellas personas que están apartadas de Dios, bueno, perseveremos en eso, seamos insistentes, como la figura en el Evangelio de aquella mujer que insistió tanto al Salvador, y que incluso Jesús parecía como que la despreciaba, y sin embargo al final le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se haga como has pedido. De esa manera en nuestra vida tenemos que insistir, tanto para nosotros como para todas aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, para velar por su salvación eterna. Insistir y confiar en la bondad de Dios, porque hasta en el último momento, aunque no lo sepamos nosotros, la misericordia de Dios va a rodear, tal vez que no la merezca el alma que la esté recibiendo, pero lo haría el Señor por amor a tu amor, por amor a tu amor. Por lo insistente y el amor que has demostrado en tu insistencia, el Señor entonces, con tal de verte feliz, con tal de cumplir tu pedido, accederá a dar la misericordia divina en el último momento de aquella persona por la cual estás intercediendo. Y entonces, bueno, por supuesto siempre está el misterio de no es que Dios va a obligar a un alma que se cierra a la gracia, pero siempre está la posibilidad de la libertad de la buena voluntad. Por eso es que también nosotros
en nuestra vida tenemos que hablar al mundo de la misericordia de Dios, para que aquellos corazones endurecidos por el pecado, cuando a cada uno nos toque el momento de la agonía, hayamos escuchado, alguien haya escuchado de ti y de mí, que Dios es infinitamente bueno y que aunque sea en el último momento pida perdón, que Dios perdona, que Dios es bueno. Y entonces ese mínimo de buena voluntad, conjugado con alguien que reza al lado del agonizante, que mejor en estos tiempos de tanto endurecimiento, tanto mal, tanto pecado, tanto como que Dios no me importa y se vive como si Dios no existiera. Bueno, la Divina Misericordia te da una gran esperanza y tú eres partícipe de esta esperanza. Por lo tanto, debes hablar al mundo de la misericordia de Dios, sin miedo, sin temor, con coraje. Porque puede ser que acá muchos años así no estemos en esta tierra, esa persona que ha escuchado lo que tú has dicho o ha recibido lo que tú has difundido, confía en la misericordia de Dios en el último momento, y una persona reza por esa persona que está agonizando y llegue la divina misericordia, esa persona se salve. Cuando todo parecía perdido, sin embargo, la esperanza de la misericordia de Dios llega en el último momento. Por eso Sor Faustina le dice de un modo particular y misterioso. Porque en ese último momento la Divina Misericordia es particular. Es decir, el Señor la da mirándote a ti. Se la da a esta persona agonizando porque te está mirando a ti. Porque tú le has pedido, tú le has insistido, tú has llorado por esa alma, por ese hijo, por ese nieto, por ese vecino, por ese amigo, por ese pariente. Y el Señor, con tal de quedar bien contigo, que has amado tanto, se la da. Aunque él no la pide, el agonizante no la pide, pero tú se lo pediste, entonces el Señor se la da. Y si el agonizante, sobre todo, ha escuchado que alguien le dijo que hay misericordia en el último momento, la aceptará. ¿Cuánta salvación trae la Divina Misericordia para estos tiempos de tanto pecado? Porque el pecado lleva una consecuencia, como dice San Pablo, que es la muerte y el castigo. Sin embargo, Dios nos da la esperanza. Dios nos da los instrumentos de salvación. Te pone a ti y a mí como instrumentos de su salvación, difundiendo la Divina Misericordia, difundiendo la imagen, la fiesta de la misericordia, la coronilla, rezando la hora de la misericordia, invitando a muchos a que a las 3 de la tarde suplicar misericordia, sumergirse en el mar de misericordia, contemplando la pasión y la difusión. 5 modos muy concretos con los cuales debemos hablar al mundo de la misericordia de Dios. De eso se trata, porque en esta frase preciosa Sor Faustina nos habla de cuánta esperanza hay en los frutos de lo que hacemos. La divina misericordia alcanza al pecador a veces en el último momento, de modo particular y misterioso. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les recuerdo darle me gusta a este video y a los demás videos de Habla al Mundo para difundir más y mejor aquello que hacemos para difundir la Divina Misericordia. Sumarse a nuestro grupo de WhatsApp y Telegram de Habla al Mundo para recibir el material que diariamente enviamos. Y también ingresar a nuestra página web hablaalmundo.com para cada día ir creciendo más en el conocimiento y amor a esta devoción. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, es decir, de hueso, de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Thank you.